Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Dios les bendiga. Hoy sábado, acá son las 11 horas con 3 minutos en Guatemala y de esta manera damos inicio con el tema de la Escuela Bíblica de Vacaciones de este año 2016. Ya estamos acá reunidos con los jóvenes, ya estamos la iglesia reunidos en este lugar y vamos a continuar con la parte 2 del tema que comenzamos el día miércoles, que el tema es titulado ¿Cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, la iglesia? Parte final, parte número 2. Espero sea de bendición para ustedes. A María Melendres Merlos de Gutiérrez, Dios la bendiga. Muchas gracias por estar desde ya conectada, escuchando la palabra de Dios. No es palabra mía, no es palabra de nadie, sino es palabra que está escrita en mi Biblia y en la Biblia que ustedes pueden tener en su casa. A los amigos y a los hermanos de las redes sociales, bienvenidos. Es una bendición que puedan estar ustedes acá con nosotros, ya sea que estén viendo la transmisión en vivo o ya sea que la reproduzcan luego. Es una gran bendición para mí que ustedes puedan escuchar el mensaje que tenemos el día de hoy. Les repito el tema para el que se acaba de conectar o que no escuchó cuál es el tema que estamos tratando desde ya. El tema es cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, parte 2 y parte final, ¿verdad? Anteriormente tocamos el tema, la parte 1 de este mismo tema, en donde hablábamos sobre el pastor, sobre los diáconos, sobre los ancianos y sobre los profetas, que son las personas que están encargadas de llevar a la iglesia al camino de Cristo Jesús y de enseñarnos las cosas conforme a la palabra de Dios, para que nosotros vayamos creciendo internamente en nuestra fe en Cristo Jesús y de esa manera nosotros vayamos confiando plena y totalmente en el Señor Jesucristo. El tema de hoy consta de 3 puntos, como lo decía el otro día: las enseñanzas, el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo y el comportamiento que nosotros debemos de tener al momento que estemos reunidos como cuerpo de Cristo que somos. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar este tema este día sábado. Por favor, saquen sus Biblias, ya sea que la tengan física o en su teléfono. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios para ir entendiendo la parte final de este tema que comenzamos ya el día miércoles. ¿Estamos bien? ¿Amén? Bueno, igual yo acá tengo escrita la palabra del Señor y vamos a leerla también. Para los que no trajeron Biblia, los que andan sin espada, pues acá vamos a leer la palabra de Dios. Dice en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al verso 12. Cuando ya lo tengan, por favor, me dicen amén. Gálatas 1, del 6 al 12. Amén. Está después de la segunda de Corintios. Gálatas 1:6. Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leeremos las Sagradas Escrituras. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que dice diferente. No que hay otro, o sea, no existe otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? Anatema significa maldito, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién dice? Jesucristo. De Jesucristo. Bueno, hermanos, jóvenes y personas que están en las redes sociales, en la actualidad nos ofrecen una variedad de enseñanzas que al momento que decimos la palabra doctrina, significa enseñanza, ¿verdad? Una variedad de enseñanzas o doctrinas, ¿verdad? Que lo único que hacen estas enseñanzas que los hombres nos están queriendo dar es confundirnos y perdernos del evangelio verdadero que Pablo pelea celosamente y él lo dejó escrito, ¿verdad? Dice aquí claramente que si aún nosotros, cuando Pablo dice aquí, más si aún nosotros, Pablo era apóstol que el Señor levantó y lo mandó a nosotros los que no somos judíos. O sea, si aún algún apóstol dice, o un ángel del cielo nos anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Esa es una de las grandes cosas que en la actualidad los ministros, o que se dicen ser llamar ministros, o que no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Nos están predicando, nos están enseñando otro evangelio diferente, ¿verdad? Y nos quieren tener ahí pensando cosas diferentes, enseñándonos cosas diferentes que la Biblia no dice, o que ellos están queriendo tergiversar la palabra de Dios, o sea, que hacen que la Biblia diga otras cosas que la Biblia no nos está enseñando, ¿verdad? Este es un evangelio diferente, el que Pablo está denunciando a los Gálatas, ¿verdad? Entonces dice, estas personas sean malditas. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Que quede bien claro que yo no estoy maldiciendo a nadie, sino simple y sencillamente la Escritura dice eso y eso es así, no lo digo yo. Lo dice el Espíritu Santo guiando a Pablo por medio de la Escritura. Entonces, estas personas, estos ministros en la actualidad están trayendo un evangelio corrupto, una palabra adulterada, que es lo que Pablo nos enseña que tengamos cuidado nosotros, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros formamos parte de una congregación, que la iglesia se reúne en un punto y el pastor encargado de alimentar las ovejas, que somos nosotros, nos están dando una palabra que ellos están cambiando el mensaje o algo que definitivamente no está en la palabra de Dios, tienen que tener mucho cuidado. Ellos tanto tienen que tener cuidado con lo que nos están enseñando a nosotros, porque ellos mismos se están maldiciendo y nos maldicen a nosotros. ¿Por qué nos maldicen? Porque nosotros no estamos conociendo al Cristo Jesús verdadero. Ese es el gran problema de un mensaje o un evangelio diferente que nos anuncien, que trae maldiciones, y maldiciones para el que la dice y maldiciones para el que la recibe. ¿Por qué? Porque son maldiciones que nos alejan de Dios, ¿verdad? Entonces, estas personas que están encargadas de estas congregaciones tienen que tener mucho cuidado de que estén dando la palabra correcta. Por eso uno de los requisitos que leímos el día miércoles, cuando leíamos los requisitos que el pastor tiene que llenar para deber de ser pastor, dice que no tiene que ser un ignorante de la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de esos requisitos, al final dice de los requisitos, aproximadamente 18 a 20 requisitos, no vaya a ser que caiga en lazo del diablo. La palabra así lo dice, así lo leímos anteriormente. Entonces Pablo nos está alertando que tenemos que tener cuidado de recibir el evangelio correcto, ¿verdad? Entonces dice la palabra acá, que es necesario de primero agradar a Dios y no a los hombres, porque si no ya no sería siervo de Cristo. En este caso, hermanos queridos que están en las redes sociales y ustedes jóvenes, si yo vengo acá y les predico una cosa que no está bien,
me convierto en un ciego y ustedes en ciego. ¿Y cómo un ciego va a guiar a ciegos? ¿Verdad? Entonces, si yo me voy al hoyo, ustedes se van conmigo. ¿Verdad? Entonces, por eso la palabra también dice en el Antiguo Testamento, maldito el varón que pone la mirada en el hombre. ¿Verdad? Porque nosotros nos equivocamos, nosotros podemos fallarnos entre nosotros mismos y podemos, yo puedo venir y predicarles una cosa que no esté en la Biblia. Y como el mayor problema que tenemos nosotros, hablándose de la enseñanza, de la doctrina, es de que somos ignorantes muchas veces en la palabra de Dios. Entonces fácilmente decimos, amén, que así sea. Amén significa que así sea. Cuando ustedes y yo decimos amén en nuestra congregación, estamos recibiendo lo que nos estén dando. ¿Y si son maldiciones? Las estamos recibiendo. Ese es el gran problema. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, tengan cuidado de la enseñanza que le podemos dar nosotros. Si uno trae otro evangelio diferente al que ahorita se les está predicando, sea maldito, ¿verdad? Entonces, con respecto a la enseñanza, podemos entender de que debemos de tener cuidado con las enseñanzas que ahorita, en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, realmente nos están dando, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 38 al 47. Capítulo 2, del verso 38 al 47. Hechos 2, del 38 al 47. Amén. Bueno, dice la palabra, siguiendo con el punto de la doctrina, o sea, enseñanzas. Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Voy a continuar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos, como estamos ahorita, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, entonces la Biblia acá en Hechos de los Apóstoles, el pasaje bíblico que estamos leyendo, para los que estén en casita y tengan la oportunidad de buscar en su Biblia, es Hechos 2 del verso 38 al 47. La Biblia dice claramente que estas personas, estas 3,000 personas que fueron bautizadas, que creyeron en el Señor y fueron bautizadas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hagamos una pausa ahí. O sea, la Biblia nos está enseñando acá que la perseveración en la enseñanza tiene que ser por la enseñanza que los apóstoles dejaron escritos, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? A partir del Evangelio según Marcos, Lucas, Juan y Mateo,
De ahí en adelante comienza el Hechos de los Apóstoles. Entonces los apóstoles comienzan a fundar las iglesias. En el caso de Pablo, comienzan a dar las enseñanzas porque el Espíritu Santo los guiaba. Enseñanzas que quedan hasta este momento, hasta el día de hoy, y hasta el último momento en el cual el cuerpo de Cristo esté sobre esta tierra. Simple y sencillamente, la Biblia nos está enseñando acá que la doctrina en la cual debemos de perseverar es la doctrina de los apóstoles. No quiere decir de que los ministerios en la actualidad, los apóstoles que puedan haber sido levantados por Dios mismo en estos tiempos, ¿sí? Porque ya hablamos de ese tema de los apóstoles, ¿verdad? Dios mismo levanta a estos apóstoles y ellos tienen que continuar, ¿verdad?, con la doctrina de los apóstoles de la iglesia primitiva, es decir, con los escritos que están en el Nuevo Testamento. Así de sencillo y así de claro. Ahí está la doctrina que los apóstoles en la actualidad tendrían que impartirnos a nosotros, que somos las ovejas, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque Pablo dice en el capítulo que leímos anteriormente, en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Dice que si alguno de ellos lleva un evangelio que no sea este evangelio, ¿verdad?, sea maldito. Es decir, Pablo nos está enseñando de que ahí vamos a poder identificar en este tiempo las famosas sectas, ¿verdad? Las sectas son las religiones creadas por el hombre, ¿verdad?, o grupos creados por el hombre, pensando de que enseñan la palabra de Dios verdadera, pensando de que son parte del cuerpo de Cristo, y no es así. Entonces, en las congregaciones, los grupos llámese así iglesia, que impartan otro evangelio que no sea el Nuevo Testamento, simple y sencillamente son sectas, ¿verdad? Porque están impartiendo otro evangelio diferente al que ya fue predicado por medio de los apóstoles. No podemos venir y colocar, vamos a poner un ejemplo, una casa, al construir una casa está únicamente lo que es la tierra. Al momento de construir, Tito ya sabe esto, hay que hacer ciertas aberturas en la tierra, llámese así zanjas, acá en Guatemala lo conocemos como zanjas, ¿verdad?, para deber de meter estructura metálica y hacer una fundición, ¿verdad?, para que esta casa tenga una fundición y así las paredes se puedan detener. Porque si construimos una casa sin una fundición, la casa al momento de un temblor se cae, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles. Y no los apóstoles en la actualidad que quieran venir y decirnos lo que ellos quieren por beneficio propio, sino los apóstoles del nuevo pacto, que están sus escritos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, poniendo este ejemplo claro para que sea más fácil entenderlo, podemos llegar a la conclusión de que el fundamento que nosotros tenemos, el cuerpo de Cristo, para alimentarnos correctamente, es el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es en sí el Evangelio de Cristo Jesús. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que ellos también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles dice que ellos compartían el pan el uno con el otro. Ellos convivían en las casas, ¿verdad? Ellos tenían las cosas en común, es decir, que ellos no venían y decían, yo soy el apóstol Pablo. No. Estos apóstoles venían y ellos llegaban a las casas en donde compartían la palabra de Dios. Ellos comían, convivían juntos. Y al momento de comer esos alimentos que Dios proveía, ellos evangelizaban a las personas. La Biblia dice de que el Señor cada día agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad?
todos aquellos que creían con el corazón y reconocían de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. No como ahora en estos tiempos, en las enseñanzas, y nosotros podemos ver literalmente que a los ministros se les sube mucho la espuma, por decirlo así. Creen ellos que son mayores que las ovejas, y lo que no se acuerdan o se les ha olvidado es de que ellos son siervos de Cristo, es decir, servidores, y tienen que estar pendientes de las ovejas del Señor, ¿verdad? No tienen que pensar de que ellos son mayores o que se les debe de subir, que no tocan el suelo porque se contaminan. No. Pablo enseña en sus cartas de que él se consideraba como basura, como la escoria del mundo. Imagínense, Pablo, perito y arquitecto de la Biblia, nos enseña de que los apóstoles, ¿verdad?, tienen que ser unas personas, o los que tienen ministerio, ¿verdad?, y los que enseñan la palabra de Dios en sí, tienen que ser unas personas humildes de corazón, ¿verdad?, que deben de compartir y ayudar a las ovejas del Señor. Bueno, entonces, hermanos queridos, la doctrina de los apóstoles bíblicos es la que nos lleva a conocer a Cristo Jesús en todo aspecto. Entonces, en la actualidad, las enseñanzas que nosotros debemos de recibir en nuestras congregaciones es únicamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque si lo anterior tuvo gloria, más gloria tiene lo venidero. Si el Antiguo Testamento fue glorioso, el Nuevo Testamento es aún más glorioso, ¿verdad? Porque ahí ya fue revelada la salvación de parte de Dios, que es Jesucristo hombre. Así de sencillo. Entonces debemos de entender qué doctrina es la que realmente nosotros debemos de comer, que es la que engorda a nosotros las ovejas, ¿verdad? Unas ovejas que estemos maduras en el conocimiento y que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. La Biblia así lo dice, ¿verdad? En Romanos 16, capítulo 16, verso 17 y verso 18. Capítulo 16, verso 17 y verso 18. Amén. 17 y 18. Dice la Biblia en la carta a los Romanos, repito la cita bíblica, capítulo 16, verso 17 y verso 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os apartéis, ¿qué dice? Ellos. Repitamos eso. Que os apartéis, ¿de quiénes? Ellos. ¿De quiénes está hablando? Los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina que nosotros hemos aprendido. Hagamos una pausa ahí. O sea, Pablo nos está enseñando en la carta a los Romanos que aquellos de que causen divisiones, tropiezos y nos enseñen otras cosas, ¿verdad?, que sea en contra de la doctrina que ya hemos aprendido, que está en el Nuevo Testamento, que de ellos nos apartemos, ¿verdad? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea que hay beneficios ahí que ellos buscan. Y con suaves palabras y lisonjas, ¿qué dice? Engañan los corazones de los ingenuos, de los que son muy, ¿cómo sería la palabra ingenuos? Muy inocentes, ¿verdad? Entonces Pablo nos está enseñando que nos apartemos de las personas que nos traigan división o tropiezo en contra de la doctrina que ustedes y yo debemos de conocer, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si nos enseñan otra doctrina de la que ya hemos aprendido, apartémonos de ellos, simple y sencillamente, ¿verdad?
Porque estas personas, Pablo nos enseña que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ellos tienen beneficios de por medio. Porque si no, a sus propios vientres, dice. ¿Qué necesidades tendrán como para pervertir tanto el Evangelio de Cristo? Solo ellos sabrán, ¿verdad? Y que con suaves palabras, ¿verdad?, y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso la Biblia, vuelvo y repito este pasaje bíblico, ¿verdad?, de que el Señor nos dice claramente de que por falta de conocimiento su pueblo pereció. Y esto se refiere a la nación de Israel, pero no quiere decir que tampoco no sea aplicable para el cuerpo de Cristo. Si el Señor quiere que nosotros no seamos ignorantes en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso yo no lo digo con la intención de ofender a nadie, sino al contrario, exhortándoles que comamos la verdadera comida, el verdadero alimento de nosotros, las ovejas de Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Bueno, ya hemos entendido un poco sobre en sí la doctrina, que quiere decir enseñanzas, que nosotros debemos de buscar como cuerpo de Cristo que somos. En resumen, hermanos queridos que están en las redes sociales y ustedes jóvenes aquí presentes, debemos de buscar la doctrina de Cristo, que la encontramos única y exclusivamente en el Nuevo Testamento, por Cristo mismo, en el Evangelio Marcos, Lucas, Juan y Mateo, y de ahí en adelante hasta el Apocalipsis. Ahí está la doctrina para nosotros, la iglesia. Entonces ya sabemos que si alguien viene, ¿verdad?, predicándonos otro evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿verdad?, que sea diferente a ese que encierra el Nuevo Testamento, sea, ¿qué dice la palabra? Sea maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entender lo que la palabra nos va a enseñar sobre cómo debe funcionar o cómo debe ser el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo. Ahora, esto lo vamos a unir junto con el comportamiento de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque al momento de que Dios entra a morar, el Padre y el Hijo entra a morar dentro de nosotros, nosotros ahí comenzamos a formar parte de la iglesia del Dios viviente, o sea, del cuerpo de Cristo. Y como un regalo, porque esto es un regalo, al momento de que el Espíritu Santo entra en el creyente, entra en nosotros, nosotros tenemos unos dones, ¿verdad? Tenemos que saber esos dones, cómo los debemos de utilizar inteligentemente, ¿verdad? No para gloriarnos nosotros, sino para que el Señor se gloríe y para que sea de beneficio para entre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Y también debemos de saber a comportarnos. Increíble, pero ciertamente la Biblia nos enseña cómo debemos de comportarnos al momento de que estamos reunidos como el cuerpo de Cristo que somos. Vayamos a las Sagradas Escrituras, a la primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15. Primera carta a Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Amén. Bueno, Pablo le escribe en la primera carta a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿qué dice? En la casa de Dios. Correctamente, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo en sus cartas, en muchas de las cartas, nos enseña cómo debemos de nosotros comportarnos en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente. Vayamos entonces de lleno a las Escrituras, a la primera carta de Corintios, capítulo 14, todo el capítulo 14.
capítulo 14. Comencemos con la lectura, Katy, por favor. ¿Hasta cuánto? Un poquito más de volumen en la voz. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Continuamos. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué verso vas? 5. Verso 5. Vamos a ir entendiendo paso a paso, vayamos de poco en poco, porque son 40 versículos de este capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Bueno, hagamos una pausa ahí. Quiero explicar esta partecita, este versículo. En algunas congregaciones, algunas personas dicen de que las lenguas son idiomas, porque el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo desciende y fueron llenos los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaron en los idiomas, o en las lenguas más bien dicho, de los que estaban en Jerusalén en ese momento. Dice la Biblia de que estas personas que escucharon, cuando vieron ese temblor y ese viento fuerte que entró, que ellos comenzaron a hablar en lenguas que ellos entendían, ¿verdad? Ahora acá Pablo nos enseña, ¿verdad?, de que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, que estas lenguas, ¿verdad?, no son idiomas, sino más bien son lenguas espirituales que únicamente Dios puede entender que uno esté hablando. En el caso de las personas que hablan lenguas, ¿verdad? El que habla lenguas no necesariamente siempre va a saber entenderlas, va a saber interpretarlas, ¿verdad? Ese es un don que vamos a leer a continuación, de que también lo podemos pedir al Espíritu Santo para que no solo hablemos, sino también las interpretemos. Continuemos. Pues nadie le entiende, dice, aunque el Espíritu Santo habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Era lo que hablábamos en el día de servicio anterior, el día miércoles, cuando hablábamos que es la función de los profetas en el nuevo pacto, que es en la actualidad. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, ya estamos entendiendo acá cómo los dones deben de trabajar dentro de la iglesia. Es decir, de que al momento de que hablamos lenguas, es una comunicación únicamente entre Dios y yo. Y la Biblia nos enseña claramente acá de que cuando hay profecía es para edificación de todo el cuerpo, todos los que estamos presentes que formamos el cuerpo de Cristo. Así que quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, ¿verdad? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, pongan atención, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. O sea, si hay alguien que habla lenguas dentro de la iglesia cuando estamos reunidos, y si hay alguien que las puede interpretar, que las interprete para que sea de bendición para todos. ¿Ya entendimos? No es como comúnmente nos han enseñado hasta el día de hoy, he visto mucho eso, de que al momento de que estamos en el tiempo de ministración,
nos dicen, hablen todos lenguas, la. No, vamos a entender Pablo cómo nos va a dar los alineamientos necesarios para que hagamos todas las cosas en orden, porque así está establecido para la iglesia, ¿verdad? Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Verdad? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, si nosotros no sabemos que al momento de que hay una palabra, qué se está diciendo o qué interpretación hay de las lenguas, mejor dicho, ¿verdad? No sirve de nada. Eso es lo que nos está enseñando Pablo ahí, ¿verdad? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todas las cosas, las palabras que ustedes y yo estamos hablando acá, ustedes las entienden y yo sé que les estoy diciendo, ¿verdad? Mientras que si las lenguas, no hay un intérprete de las palabras, de las lenguas, más bien dicho, ¿de qué sirve? Son lenguas que van al aire, porque si en sí no hay edificación y no hay quien las interprete para nosotros y sea de bendición. Eso es lo que nos enseña Pablo. Continuemos. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, no nos podemos entender. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones, hagamos una pausa, verso 12. Los dones son única y exclusivamente para edificación de la iglesia. Cualquiera de los dones, ¿verdad? Es para nosotros, para que sea de bendición para nosotros, para seguir creciendo y seguir conociendo las maravillas de Dios. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? O sea, el Espíritu Santo cuando entra en mí, cuando me regala un don que yo no me merezco, pero Dios en su misericordia me lo entrega, hablando en este caso el don de lenguas, yo le puedo decir a Dios de que también me regale el poder interpretarlas, ¿verdad? Para aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, lo puedan reproducir luego, y tengan el Espíritu Santo morando dentro de ellas y tengan el don de lenguas, Pablo nos está enseñando por medio del Espíritu Santo mismo de que podemos pedir a Dios el entendimiento y poder interpretar estas lenguas para que sea de bendición. Imagínense qué magnífico poder hablar lenguas. Yo no hablo lenguas, gracias a Dios sí estoy bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No hablo lenguas, pero va a ser una gran bendición poder hablar lenguas y poder interpretarlas. Poder saber qué cosas estoy hablando con Dios, ¿verdad? Maravilloso hacer esto. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero en mi entendimiento, ¿qué dice? O sea, es una conexión entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Que mi entendimiento en mi carne no entiende, queda sin fruto, ¿verdad? Verso 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues si no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ya vieron? O sea, dentro de la iglesia, cuando estamos reunidos como el cuerpo de Cristo, debe de haber alguien que interprete las lenguas para que la bendición de Dios se derrame abundantemente y entendamos qué nos está diciendo Dios, ¿verdad? Verso 18.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿verdad? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿verdad? Entonces Pablo nos está enseñando acá de que no seamos niños en nuestra forma de pensar, pero sí en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Que seamos inocentes en no buscar el hacer el mal, sino al contrario, que nuestra mente no maquine y vayamos a hacer cosas que no nos conviene hacer. En la ley, verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios, ¿qué dice? Y ni aún así. Vean lo que dice el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado, ¿verdad? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, que cuando nosotros estamos congregados acá y viene un adulto o viene una persona que está bautizada con el Espíritu Santo y tiene la llenura y tiene un don de Dios, hablándose del don de lenguas, pasa otra persona y esta persona está hablando en lenguas. Dice la Biblia que esta es una señal a los incrédulos, ¿verdad? Es una señal de que Dios existe, de que Dios vive y de que Dios mora dentro de nosotros, ¿verdad? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son para que los que no creen, crean, y las profecías son para los que creen, ¿verdad? Eso estamos entendiendo. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, aquí estamos hablando sobre la forma en que debemos de comportarnos cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo. ¿No dirán que estáis locos? Por eso les decía anteriormente, en muchas congregaciones ellos instan o exhortan, hermanos, todos los que hablen lenguas y la. Se escucha como que fuera un montón de juegos pirotécnicos. No se entiende nada. Pablo nos está enseñando cómo debemos de funcionar ordenadamente en la iglesia, ¿verdad? Dice Pablo en el verso 23, repitámoslo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan, ¿qué dice? Y entran incrédulos, hablamos de los incrédulos, ¿no dirán que están locos? Miren lo que dice Pablo, ¿verdad? 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, cuando estamos congregados y hay profecía y pasa una persona que es incrédula y la profecía toca hasta lo más profundo de su corazón como la espada de doble filo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, esta persona puede llegar a lo más oculto de su corazón y así se puede postrar su rostro y adorar a Dios, o sea, puede creer en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa esta, ¿verdad? En el verso 26 continuemos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Continuemos, por favor. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, lo vamos a desglosar parte por parte. Ahorita estamos en el punto número 3 de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Y aquí es el comportamiento de la iglesia, cómo debemos de comportarnos.
Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Verdad? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice? Hágase todo para edificación. Pero, continuamos. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. ¿Ya vieron? Hay un orden, ¿verdad? Pablo nos está enseñando, el Espíritu de Dios nos enseña por medio de Pablo, de que si alguien habla lenguas, tiene el don de Dios, ¿verdad? Dice que lo máximo hable 2 o a lo más 3, pero primero uno, luego el otro, luego el otro. Y cuando hable uno, que el intérprete diga qué es lo que la lengua se está diciendo. Cuando hable el segundo, que el intérprete nuevamente diga el mensaje. Y el tercero, el intérprete nuevamente diga el mensaje para que sea edificación para nosotros, ¿verdad? Verso 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Bueno, ya entendimos de que si no hay intérprete de lenguas, persona que interprete las lenguas angelicales, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ay, es que el Espíritu Santo siento que... No. La Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta, ¿verdad? Entonces, hagámoslo todo como la Biblia lo dice. Hay un orden, no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿verdad? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Ya vieron? 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y dice la Biblia, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no podemos, ay, es que el Espíritu siento que aquí, que... No. Tenemos que aprender a llevar un control, un orden. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Amén. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Verso 34. Hagamos una pausa. Yo no estoy en contra de las mujeres. Las mujeres fueron creadas, ¿verdad?, a imagen del hombre. La Biblia así lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Pero la Biblia habla sobre un orden y esto es mandado por Dios. La Biblia dice, Pablo insta, que el que es espiritual o se cree espiritual, va a saber que las cosas que se están diciendo son cosas y mandatos dados por el Señor mismo. Amén. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ya? La Biblia dice claramente, ¿verdad?, de que las mujeres, si tienen alguna duda al momento de que la palabra está llegando, que pregunten en sus casas. ¿A quiénes dice? A sus maridos, ¿verdad? No está prohibiendo la Biblia no está prohibiendo a la mujer que ellos no puedan exhortar y enseñar, ¿verdad?, a ciertas personas dentro del núcleo familiar el temor de Dios. Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre. O sea, la mujer puede hablar de las cosas de Dios entre los niños, las mujeres y las ancianas, obviamente mujeres también, ¿verdad?,
Entonces ellas pueden llegar, y este es un gran problema que en la actualidad hay, porque la mujer quiere usurpar el lugar que fue dado para los hombres, que son los ministerios dados por Cristo, tema que ya tocamos anteriormente. O sea, la mujer no se ha puesto a pensar de que si nosotros verificamos la población mundial, la cantidad de hombres, la cantidad de niños y la cantidad de ancianos, hablándose de las ancianas, puedan haber, si la mujer tomara la posición que la Biblia dice que debe de tomar, que pueden enseñar a las mujeres ancianas, a las mujeres más jóvenes y a los niños, ellas llegarían a una gran cantidad de la población mundial de los seres humanos, porque ellas podrían hablarles del Señor a las ancianas, a las mujeres más jóvenes y a los niños. Y nosotros los hombres tenemos el ministerio mayormente para los hombres. Obviamente al momento de una predicación en una congregación están hombres, mujeres y niños, como el Señor mismo lo enseña en los montes, que predicaba a los 4,000 y 5,000 personas que se convirtieron y creyeron en el Señor. No estoy diciendo de que el que tiene un ministerio dado por Cristo únicamente tiene que predicar a los hombres. No, le puede predicar a todos. Pero la mujer tiene un trabajo muy bueno de parte de Dios. Pero ella se ha preocupado por querer usurpar el trabajo del hombre y no se ha dado cuenta que está desperdiciando lo que Dios también le está dando en la forma para trabajar al Señor. ¿Verdad? Bueno, continuemos. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Verso 38. Mas el que ignora, ignore. El que no quiera entender lo que el Espíritu Santo dice por medio de Pablo en esta primera carta de los Corintios, todo el capítulo 14, el que no lo quiera recibir, ignórelo. Simple y sencillo. Así dice la palabra. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El verso 15, el capítulo 15, solo verso 1 y verso 2 nada más. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuchen bien esto a las personas de las redes sociales. Muchas gracias, Maco Vinicio Mérida, Dios te bendiga por estar en sintonía. El verso 2 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice el verso 2: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, sois, ¿qué dice? Salvos, si no creéis en vano. Ahí está la palabra de Dios. Preciosa palabra de Dios. Si nosotros creemos en la palabra que nos ha predicado esta carta a los Corintios, somos salvos, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas como el Señor Jesús le reveló a Pablo, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña hasta el día de hoy a nosotros, el cuerpo de Cristo. Ya entendimos cómo debería de ser, cómo tendría que ser la enseñanza que nosotros debemos de recibir en las congregaciones, ¿verdad? Ya entendimos también cómo los dones espirituales, los dones dados por el Espíritu Santo, debemos de saber utilizarlos y cómo debemos de comportarnos cuando estamos como iglesia reunidos al igual que ahorita, ¿verdad? Terminamos esta segunda parte de este tema. Espero haya sido de bendición para ustedes. Es un tema muy precioso. Es un tema que a muchos les va a gustar y a muchos no les va a gustar, ¿verdad? Vuelvo y repito de que no estoy en contra de las mujeres, obviamente que no. Las mujeres, como ya lo dije,
fueron hechas a imagen y semejanza del hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, ¿sí? Entonces hay un orden para deber de ejercer. Hay un orden, hay una forma que tienen que trabajar los pastores. Hay un orden y una forma que deben de trabajar los diáconos. Hay un orden también para los ancianos. Hay un orden para los profetas. Debe de haber una doctrina bíblica establecida, la verdadera doctrina que es el Evangelio de Cristo Jesús, que está única y exclusivamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Debe de haber un orden para utilizar los dones del Espíritu Santo y debe haber un orden para nosotros manejarnos dentro del cuerpo de Cristo. Amigos de las redes sociales, espero haya sido de bendición para ustedes este tema. Este es un tema muy precioso que definitivamente es casi difícil que lo toquen en las congregaciones, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña de que ciertas personas quieren hacer las cosas como ellos quieren, con beneficios propios, ¿verdad? Mientras que el Señor, por medio de su palabra, nos dice, todo hagámoslo en orden, ¿verdad? Espero haya sido de bendición para ti, hermano querido, que escuchas y que nos puedes ver por medio de este medio. Yo te invito a que, por favor, busques del Señor Jesús. Leas la palabra de Dios. No lo que te quieran decir, no lo que te diga fulano, no lo que te diga sutano, no. Tú lee, por favor, la palabra de Dios, que es la palabra que nos va a enseñar a Cristo Jesús y por medio de Él vamos a encontrar salvación. Espero haya sido de bendición para ti este tema y por favor comparte este tema. Es un tema muy poco mencionado, es un tema muy poco predicado en las congregaciones en esta actualidad, ¿verdad? Pero como yo no trato de agradar a los hombres, si no ya no sería siervo de Cristo, así dice la palabra. Primero tenemos que agradar a Dios, ¿verdad? Espero haya sido de bendición, por favor compártelo. Ya sabes, nos puedes seguir por las diferentes redes sociales que tenemos. En los videos anteriores tú puedes encontrar la descripción de estas redes sociales y que sea de bendición para ti esos temas que estamos tocando con los jóvenes acá presentes. Que la paz del Señor quede contigo en